Conectado en línea, Carlitos. Hola, Carlitos, buen día. ¿Cómo les va? Buenos días, gracias por llamar. Buen día, Carlos. Bueno, ¿qué comentario nos puedes hacer de la apertura de sesiones del día de ayer o del discurso de Maximiliano Puyaro? En primer lugar, esta cuestión de la tibieza con el gobierno de Milei. Recién ustedes estaban comentando algo, pero hay una tibieza en donde termina compartiéndose esa idea del Pacto de Mayo, esta cuestión del apoyo a esta ley que destruye en realidad las bases de la nación. Entonces me parece que esa es una cuestión sobre la cual nosotros vamos a seguir insistiendo, porque el drama del saqueo conducido por el gobierno de Milei se va a sentir de una manera agobiante en la realidad existencial del pueblo santafesino, y especialmente lo van a sufrir los sectores medios y los sectores trabajadores. Entonces, yo ayer le decía esto a alguien que yo confío mucho, lo veo muy honesto, muy trabajador, como es el ministro de la Producción, Gustavo Puccini, que realmente tiene algunas ideas muy importantes, con un Estado presente. Esa es la gran diferencia entre lo de Puyaro y lo de Milei. Hay un Estado presente en Santa Fe. Ayer se vio con claridad cuando se habló del laboratorio de industria farmacéutica. Esto es lo que ustedes destacaban de lo que significa la obra pública, y después lo que pasa con las pibas y los pibes en las escuelas. Hay casi 600.000 chicos y chicas que están tomando la leche todos los días en las escuelas, casi 200.000 que comen en las escuelas porque si no, no comerían en sus casas. Ayer está eso en el discurso de Puyaro. Son impactantes esas cifras, pero eso no se soluciona solamente siendo austero, recortando los gastos, que no está mal, pero que imprescindiblemente demanda otra cosa, que para mí es recuperar la valentía en que la política tiene que transformar la realidad, que es dejar de tener exenciones impositivas para las grandes exportadoras en la provincia, y en lugar de producir el debate siempre mirando hacia abajo para que se eliminen ciertos derechos de los pasivos a través de la caja de jubilaciones, hay que tener más activos, y para tener más trabajadores activos hay que tener la valentía de encarar una reforma en serio laboral para que haya jornadas laborales de 6 horas, haya cada vez más trabajadores, más activos, y no se tenga que recortar ningún derecho de los pasivos. Esto me parece fundamental. Sobre eso vamos a seguir insistiendo, y en esa idea de, insisto, de pegar para abajo, ahí está la tibieza clara y el por qué se juntan en esas líneas de la política, lamentablemente, con Milei, a lo que hay que sumarle esta idea de volver a identificar a las bandas narcopoliciales barriales que tenemos en Rosario como terrorismo. Eso nos lleva a López Rega, eso nos lleva a Estados Unidos, eso nos lleva a las Fuerzas Armadas en la ciudad, una cosa realmente deleznable para la dimensión de la democracia. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Constanza aquí para Hola, el Constanza, 28. ¿cómo estás? Mira, vos sabés que hay algunos temas que hizo énfasis el gobernador, más allá de que uno pueda coincidir o no con sus posturas, pero quería preguntarte, ¿qué te pareció que estuvo ausente dentro de lo que él mencionó? O sea, que es algo que en algún punto esquivó, no se quiso meter y no estuvo presente dentro de lo que fue su primer discurso ante la apertura de sesiones. Lo ausente claramente el IAPOS, no habló del IAPOS. Y es la principal obra social de la provincia de Santa Fe. Después se conoció que había trasladado el IAPOS a la órbita del Ministerio de Economía, y me parece que eso es lo que marca también ciertas cuestiones que necesiten en serio una valentía política diferente y un esquema diferente. No hay una mejor sociedad con menos derechos, al revés. Una mejor sociedad en donde la gente que uno ama viva mejor va a tener que ver con mayor plenitud de derechos y no con recortes. Lo del IAPO fue una ausencia absolutamente significativa. La otra ausencia significativa para mí fue ver qué hace la provincia con los 700 kilómetros del río Paraná, qué se hace en la responsabilidad en relación a esto que se ha reivindicado la alianza entre provincias, de discutirle en serio al gobierno colonialista de Milei cómo se defiende el federalismo, porque por más que se hable del federalismo en la provincia de Santa Fe, eso hay que marcarlo de alguna manera. Si la provincia sufre los recortes, como ustedes bien decían, en la obra pública, habrá que empezar a pensar en algún momento de dejar enviarle lo que se envía, a cambio efectivamente de vivir con lo nuestro. En algún momento
las provincias más fuertes como Santa Fe van a tener que empezar a pensar cómo es vivir con lo nuestro para que no se recorten derechos. Y también una consulta, quizás más de pasilleo, pero se empezó a agitar una discusión sobre reforma constitucional de Santa Fe. Entiendo que el gobernador no hizo mención a este tema, pero sí Clara García, que es la presidenta de la Cámara. Sí. ¿Cómo evaluás esto? ¿Crees que es oportuno desde el bloque que integrás? Y si la reforma constitucional para mí siempre es buena discutirla, porque para mí el ámbito siempre es de qué es la reforma de la Constitución. Para mí, por como lo tengo entendida, es discutir todos los costados de la vida cotidiana de la gente en la provincia de Santa Fe, así que bienvenida sea siempre esa discusión. Entonces me parece que es interesante lanzarla en cualquier momento, más allá de que la necesidad de la gente pasa por otro lado. Ahora, esas mismas necesidades que pasan por otro lado tienen que tener un sustento. Para eso hay que repensar la provincia. Nosotros no tenemos ley provincial de transporte, por ejemplo, desde la década del 30 del siglo pasado. Por eso las empresas hacen lo que quieren. El Tata Rápido, con el que me manejo para ir y venir de Santa Fe, sacó su último servicio nocturno. Es muy complicado esto para los laburantes que van de un lado a otro en la provincia. Esa ley no puede ser que va a cumplir 100 años, y por eso terminan haciendo lo que quieren con los trabajadores propios y con los trabajadores ajenos que usamos el servicio. Hay que volver a discutir qué pasa con el ambiente. Esta semana ocurrió un hecho terrible en Coronda, se tuvo que cerrar el hospital durante 2 días porque un muchacho se terminó envenenando con un producto agrotóxico, agroquímico, pero terminó enfermando a 15 trabajadores de la salud que lo habían atendido y tuvieron que cerrar el hospital por la violencia tóxica que tiene ese producto. Algún día hay que pensar que el ambiente es tan importante como la cuestión productiva. Me parece que esas son cuestiones que tienen que ir en la discusión constitucional. Ni hablemos de la influencia del Poder Judicial. ¿Qué pasa con los derechos de los jubilados en la provincia? A mí, el del artículo 20, que habla de la posibilidad de que justamente sea la provincia quien regule la cantidad de horas que trabaja un trabajador, la cuestión impositiva, del latifundio, la constitución del 21, que se aplicó muy poco, hablaba de la necesidad de terminar con los latifundios en la provincia. Me parece que son cosas muy interesantes que ojalá se pueda discutir en forma simultánea a lo que discutimos este violento saqueo que encara el gobierno de Milei. Carlos, buen día. Mariano Abrar te saluda. Hola Mariano, ¿cómo estás? Bien. Te consulto de cara a lo que viene en la Cámara de Diputados, ¿cómo ves la composición de las dos cámaras para el funcionamiento y de poder avanzar con alguna de las propuestas que impulsan desde tu bloque y que tenga algún correlato en otros bloques? No, en eso yo siempre me río porque me quedo en mí mismo, en definitiva. Yo tengo garantizado el exitoso fracaso. Así que eso en primer lugar, contestando, pero igualmente quiero que la gente escuche que se puede pensar la política de otra manera. Para eso estoy, digamos, para dejar esa señal aunque sea. Y después sí, igualmente lo que creo que lamentablemente para el oficialismo está bárbaro, porque termina siendo una escribanía la legislatura. Claro. Porque tiene mayoría automática en el Senado y mayoría automática en diputados. Igualmente, por supuesto que vamos a dar la pelea y creemos en estos temas que son realmente estructurales, una reforma progresista del impositivo para que deje de pagar la gente, los sectores populares y la clase media, a la que siempre le cargan la mochila de los impuestos y empiecen a pagar los más poderosos, redefinir que el lavado de dinero, si no se toca, va a generar más violencia y más narcotráfico en cualquier lugar, no solamente en Rosario, que el Poder Judicial empiece a pensar que tienen que ser electos por el voto popular, o por lo menos cortarle esos mandatos eternos. Me parece que esas cuestiones son fundamentales, pero lo cierto es que tienen una mayoría absoluta y a veces hacen que determinadas cuestiones no la quieran discutir. Por eso esta cuestión de un discurso muy edulcorado, el que ayer dio Puyaro, pero que tiene que ver con esta visión de no hacer olas para que públicamente no aparezcan visiones diferentes, un peronismo totalmente deshilachado, desflecado. Entonces me parece que es fundamental seguir insistiendo, a pesar, insisto, de que tienen mayoría absoluta y van a hacer lo que quieran, eso también queda claro. Bien, Carlitos, muchas gracias por tu tiempo y bueno, cualquier novedad nos vamos a estar contactando.
Gracias a ustedes por darme el tiempo a mí, la verdad que para mí es muy valioso, así que un abrazo muy grande. Abrazo grande, Carlos. Chau.